Bueno, mientras la presidenta descalifica las marchas del fin de semana, Michoacán, el epicentro de estas movilizaciones, de la inseguridad, estaba en llamas. Fue una especie, pues como de pequeño michoacanazo. A raíz de un operativo para detener a Ángel Chávez Ponce, le llaman el Camaleón, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, los criminales desataron una serie de bloqueos en por lo menos 16 municipios que dejaron vehículos quemados, personas sin vida. Es el primer reto del nuevo secretario de Seguridad, flamante nuevo secretario de Seguridad, se está estrenando con esto, José Antonio Cruz Medina, de un reto también por parte de los criminales en contra del Plan Michoacán. Nos enlazamos con mi colega periodista Miguel García Tinoco. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo te va? Muy buenos días para tu audiencia. Igualmente, ¿qué fue lo que pasó, Miguel? Pero ocurre que alrededor del mediodía entran en operativo masivo elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, justamente a las inmediaciones del municipio de Salvador Escalante, donde se oculta este individuo. Ya tiene aproximadamente un mes que lo están persiguiendo ahí en la sierra de Salvador Escalante. Ingresan y, bueno, pues se sintió cercado este tipo y sus cómplices, que son finalmente, como bien decías, gente del cártel Jalisco Nueva Generación, inician pues robo de vehículos para prenderlos y atravesarlos en las carreteras, primero en la zona lacustre, después ya en el occidente de Michoacán, donde afectaron efectivamente a 16 municipios, 14 carreteras que son las que bloquearon. Hubo balaceras, hubo intercambio de balazos, abatieron a 2 presuntos delincuentes, pero tristemente también murió Roxana, una joven indígena de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, que quedó en medio de las balaceras ahí, justamente al entrar a Quiroga, en un lugar que ellos conocen como la Y, que va camino al centro de Quiroga, y la otra ruta hacia Pátzcuaro. Esto ocurrió alrededor de la 1 de la tarde. Ella recibió un impacto de bala en el estómago, se la trajeron a Morelia y tristemente acá murió. Ya hay manifestaciones de dolor, de tristeza, pero también de coraje, porque continuamente había grupos armados que denunciaban en aquella región, fundamentalmente de Quiroga y de Tzintzuntzan, Pátzcuaro, y pues nadie hacía nada por contener a los grupos de criminales. Esto ya le costó la vida a una jovencita de 21 años de edad. Híjole, sí, tremendo. ¿En qué municipios se concentraron estos bloqueos, Miguel? Los bloqueos se concentraron en municipios, como te decía, primero de la zona lacustre, que son Tzintzuntzan, Quiroga, Erongarícuaro, Pátzcuaro, y también ya en Santa Clara del Cobre, pero también luego se fueron hacia el occidente, todo lo que es Yurécuaro, Cuandureo, hacia Zamora, La Piedad, Vistahermosa, Tanuato, toda esa zona, inclusive ya Jacona, Cotija, Chavinda, toda esa zona que limita con el estado de Jalisco, Adela. Oye, ¿y quién es este personaje, el Camaleón? Porque es un individuo de entre 40 y 45 años de edad, que primero participó en las autodefensas al lado de Nicolás Sierra Santana, alias el Gordo Viagra. Ahí inició su carrera delictiva con este grupo que se conoce como los Viagra. Después de que terminan las autodefensas, ya cerca del 2015, ellos se asientan en Salvador Escalante, en un lugar que se llama Ixtaro. Me refiero a ellos, al Camaleón y a los Viagra, a los líderes de los Viagra, y ahí se dedican a la extorsión de aguacateros. Hacen una fortuna inmensa, generan un grupo criminal muy, muy grande, muy numeroso, hasta que en el 2021, estuvieron ahí pues cerca de 5 o 6 años, hasta que en el 2021 fueron sacados a sangre y fuego por otro grupo armado que se formó en Ario de Rosales, que se conocía como Pueblos Unidos. De ahí lo sacaron al Camaleón, mataron a su hermano, y él se empezó a refugiar en Pinzándaro, en la zona de Tierra Caliente, con su socio Nicolás Sierra Santana, y después pretendió regresar, que es esta nueva incursión del Camaleón a estas tierras
que dominó durante 5 años y donde se volvió multimillonario, porque dicen, hay versiones de personas, de aguacateros, que en reuniones a donde los citaban a Ixtaro, juntaban hasta 50 millones de pesos cada 15 días. Entonces es una cantidad inmensa de dinero que vivieron de las extorsiones de estos individuos. Hoy pretende regresar, pero ya está siendo perseguido por las fuerzas federales. Pues es tremendo, ¿no? Porque además es como un desafío por parte de los criminales, porque hay un nuevo secretario de Seguridad, Miguel. Sí, un nuevo secretario de Seguridad cercanísimo a García Harfuch, que esas son sus cartas credenciales principales, que es una gente que conoce temas de inteligencia, que estuvo en la Policía Federal, entiendo que fue compañero de García Harfuch cuando ambos pertenecieron a esta extinta corporación, y bueno, llegó primero a la Subsecretaría de Inteligencia, fue su paso fugaz por la Vicefiscalía de Inteligencia también, de la Fiscalía General de Michoacán, regresa a la Secretaría ya con el nombramiento de secretario, y bueno, pues evidentemente sí es un desafío, es una especie de bienvenida al nuevo secretario de Seguridad Pública, que justamente cuando ocurrían los hechos en los que no participaba la Policía Estatal, él estaba reunido con todos sus principales mandos allí en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de la... Ya. Y justo con el Plan Michoacán, ¿no? Pues sí, con el Plan Michoacán encima, pues ahora sí que la palabra empeñada de García Harfuch de regresar la tranquilidad a Michoacán se apersonó junto con el secretario de la Defensa Nacional, con mandos de la Marina, y con el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, que dicho sea de paso, tú lo recuerdas muy bien, que vino en el 2006, el presidente Felipe Calderón, se juntaron con Lázaro Cárdenas, que era gobernador, y juntos iniciaron el plan para el rescate de Michoacán en la zona número 43, en la 43 zona militar. Hoy viene a este nuevo plan, pero ahora como jefe de la oficina de la presidencia. Oye, ¿y cómo amanece el Estado hoy? ¿Ya se restableció la normalidad, Miguel? Aparentemente tranquilo, pero es una tensa calma, particularmente donde está el operativo, pero también donde es la zona de influencia del cártel Jalisco Nueva Generación, allá en los límites con Jalisco, porque la presencia de grupos armados sigue, y pues comprendo que la cantidad de elementos, la fuerza que tiene Seguridad Pública del Estado y que tiene la poca presencia todavía que hay del gobierno federal, pues no alcanza para controlar todo el territorio que tiene controlado el cártel Jalisco Nueva Generación, y los Viagra, que son aliados, antes fueron enemigos y ahora son aliados para combatir a los caballeros templarios, que se reactivaron. Fíjate. Oye, Miguel, las marchas de fin de semana allá en Michoacán. Bueno, fueron marchas pacíficas en un principio, entiendo yo, por lo que yo pude ver, genuinas. Hubo marchas en Apachingán, en Uruapan, fueron menos numerosas, pero porque mucha de la gente que habitualmente participa en las marchas en Uruapan se fue a la Ciudad de México, incluida la abuela de Carlos Manso, doña Rachel Ceja. Sí. Y en Morelia fue numerosa la manifestación, terminó al final con pues algunos desmanes, algunos actos de violencia por parte de la policía, algunos jóvenes, incluso con agresiones a periodistas, pero las manifestaciones, lo que yo he percibido en Michoacán, han sido genuinas y de alguna forma catalizadas por el tema de Carlos Manso, quien era muy querido acá en todo Michoacán, particularmente en Uruapan, pero en todo Michoacán era una gente muy, muy querida, Carlos Manso. Es lo que hemos visto, ¿no? Digo, tuvimos oportunidad de conocerlo y de platicar con él varias veces, pero hoy nos damos cuenta que era muy querido no solamente en Uruapan, ¿no? Definitivamente en Michoacán era una gente sumamente querida. Nosotros fuimos a una reunión en La Ruana, que es uno de los epicentros de conflicto armado entre grupos criminales. Fue él, fue Guadalupe Mora, fue Memo Valencia, fueron gentes de distintos frentes, por así decirlos, y todos tenían de alguna forma una particular
un particular cariño por Carlos Manso y un reconocimiento pues a prueba de cualquier cosa. La población de La Ruana, que está escondida habitualmente, y sobre todo cuando van personajes, salió a recibir a Carlos Manso, salió a recibir a los otros actores y pues a tomarse fotografías con él. Es una gente particularmente querida por el pueblo de Michoacán. Y es que era muy frontal y se atrevía a decir cosas que muchos no. Y pues mucha gente se sentía representada. Y sentía con esperanza, sentía que si Carlos Manso llegaría a la gubernatura, las cosas cambiarían, porque efectivamente esa autenticidad de Carlos y esas ganas de cambiar las cosas y ese deseo por regresarle a Michoacán la tranquilidad era genuino el de Carlos. ¿Y hay confianza en el Plan Michoacán? ¿Hay esperanza por parte de la gente en la intervención ya del gobierno federal? De entrada hay un cuestionamiento del por qué llegan tan tarde, por qué nunca atendieron los reclamos de todos los actores que han estado solicitando la presencia, porque Lupe Mora, Memo Valencia, Carlos Manso gritaban y clamaban por la presencia federal en Michoacán, pero nunca han sido atendidos. Hoy llega el Plan Michoacán, pero llega pues cuestionado a partir de que llega tarde y con la insatisfacción de que ha sucedido en otras ocasiones, Adela, que llegan 500, 600, 1000 militares, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, y se van, y el problema no se termina, el problema se queda, al contrario, se agudiza, porque los criminales se reagrupan, no detienen absolutamente a nadie, y los criminales vuelven a las andadas, vuelven a las extorsiones, y ahora con mayor ferocidad. Que fue justamente lo que ocurrió con Carlos Manso y Uruapan, ¿no? Después de que él pedía ayuda y presencia militar, pues estuvieron ahí, estuvo la guardia unos días, no sé si llegaron a 2 semanas y luego se fueron. Así es, y era lo que Manso les gritaba, lo que Carlitos Manso les gritaba, les decía, pues regresen por favor, aquí las cosas están muy mal, y bueno, pues Carlos fue la única autoridad que detuvo a un capo importante, que hay que recordar que retuvo al Rino, que era uno de los lugartenientes de ese cártel de las 4 letras, y fue la única autoridad que tuvo el valor de capturar a alguien de esa relevancia en el mundo criminal, y bueno, lo que aparentemente después pues fue parte de lo que le complicó su seguridad. ¿Cómo ya más recientemente, cómo acabó siendo la relación de Carlos Manso con el gobernador del estado, con Ramírez Bedoya? Yo creo que nunca fue buena. Carlos lo decía muchas veces, no confiaba en el gobernador Bedoya, porque un día decía una cosa, otro decía otra cosa, otro día decía otra cosa. No había confianza, había respeto de parte de Carlos Manso y sí la necesidad de que le ayudara el gobernador para muchas cosas. Sí lo recibía, creo que lo recibió más de 15 ocasiones en Uruapan en este año, pero nunca se consolidó una relación de confianza. Porque fíjate, Miguel, que estaba yo viendo y revisando algunos videos de Carlos Manso ya ahora, en estos días. Me encontré uno que entiendo había tenido lugar días antes de que lo mataran, en donde decía: el gobernador va a pasar a la historia por el apoyo que le está brindando a Uruapan. Entonces, pues pareciera que pues había ya entendimiento, pues. Sí, había por lo menos pues plática, por lo menos había forma de acercarse, por lo menos había el canal de comunicación que siempre reclamó Carlos Manso y que no se consolidaba. Sí tenían esa constante cercanía, por así decirlo, estas constantes visitas a Uruapan, pero entiendo que nunca se terminó de consolidar la confianza, ni siquiera institucional. Ya. Pues vamos a ver ahora también con Grecia, ¿no? La viuda de Carlos Manso. Parece que ahí los canales de comunicación están más abiertos a consecuencia pues de la muerte de su esposo. Ayer el gobernador decía en su rueda de prensa que Uruapan enfrenta una crisis económica muy importante y que tendrán que disponer de adelantos de participaciones estatales por unos 30 millones de pesos para que Uruapan pueda
solventar sus necesidades económicas este fin de año. Miguel, te agradezco mucho, te mando un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Igualmente, gracias. Muchas gracias. En más temas de seguridad, sigue habiendo violencia en Sinaloa. De septiembre a la fecha ya van 9 influencers que son asesinados en la entidad, presuntamente como parte esto de la guerra entre la Maguiza y los Chapitos. El caso más reciente es este joven de 25 años, Gerardo Moya, el Jerry, era mejor conocido como el Jerry. Lo mataron junto a otra persona cuando él iba circulando en Culiacán, en un sector Tres Ríos. Así se llama el sector Tres Ríos, esto es en Culiacán y esto ocurrió apenas el domingo. Osvaldo Villaseñor nos tiene más detalles de este caso. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. Muy buen día, Adela, un placer estar con ustedes, con todo tu amplio auditorio. Muchas gracias, Osvaldo. Oye, ¿qué se sabe de este joven y del asesinato de este joven que era conocido como el Jerry, ¿no?, en redes sociales? Mira, Adela, lo que se sabe es que es una estadística más de una muerte anunciada, por así decirlo, desde el pasado 9 de enero, cuando a través